weeks ago, I made the proposal on the European level to do this, use this same mechanism as we did with the vaccines, that we provide the funds and European Commission will directly procure the ammunition so that the defense industry could also boost their production. Qué contenta está, ¿verdad? La producción. Un mecanismo para las municiones. ¿Por qué no? ¿Verdad? Vamos. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino-Génova. Bueno, la Unión Europea ya tiene definido quién liderará sus instituciones y dirigirá su política comunitaria interior y exterior durante los próximos 5 años. Los negociadores de los populares, socialistas y liberales cerraron ayer un principio de acuerdo para repartirse los cargos más altos del bloque. No tuvieron que contar con la extrema derecha para disgusto de Meloni. Pese al avance de los partidos ultras en las recientes elecciones, a los conservadores europeos al final les salen las cuentas con los de siempre, aunque von der Leyen ya avisó de que no había problemas con pactar con los ultras buenos, por así decirlo. Es decir, los que aceptan las políticas otanistas sin rechistar. Entre el jueves y el viernes, los líderes de los 27 países de la Unión Europea tendrán que ratificar este acuerdo en el Consejo Europeo y en principio pues no parece que vaya a haber ninguna sorpresa, ¿verdad? En los puestos clave, principalmente mujeres, algo que podría interpretarse como una muy buena noticia, pero desde la dama de hierro Margaret Thatcher sabemos que esto no es necesariamente garantía de nada. Y en el caso que nos atañe, hasta se podría decir que es garantía de una apuesta europea por la guerra. Pudieron prescindir de la extrema derecha para repartirse los cargos, pero ¿para qué quieres a Meloni si tienes ya a von der Leyen? Efectivamente, se acordó que Ursula von der Leyen siga al frente de la Comisión Europea y que el ex primer ministro portugués António Costa, una de las recientes víctimas del lawfare en su país, presida el Consejo Europeo, que la presidencia del Parlamento se divida entre los populares y los socialistas a lo largo de la legislatura y que la primera ministra estonia, Kaja Kallas, suceda a Josep Borrell al frente de la diplomacia europea. Kaja Kallas, la autoproclamada nueva dama de hierro o la dama de hierro báltica, y la diplomacia, bueno, en fin, como os dijimos ya, vamos a echar de menos al jardinero mayor Borrell. Nunca pensé que diría esto. ¿Qué significan esos nombramientos? Bueno, así a simple vista efectivamente significa la renuncia definitiva a la diplomacia, al menos en lo que se refiere a la guerra en Ucrania, y una apuesta por la perpetuación de la matanza hasta la completa derrota de Rusia, o como se dijo en su momento, hasta el último ucraniano. Ursula von der Leyen ha hecho campaña en refugios antiaéreos, prometiendo centrarse en cambiar la mentalidad de los europeos para que vayan asimilando que un búnker debajo de la tierra con iluminación y literas no es un mal plan. También propuso crear un mecanismo para la política informativa que denominó pre-bank, una suerte de censura previa para que ideas diferentes a las de ella directamente no aparezcan ni por asomo en el espacio público. Ahora, si se te ocurre pensar que es necesario parar la guerra, te tachan de prorruso en un proceso de debank, que supone pues criminalizar a cualquiera que no comparta tus postulados y por extensión los de la OTAN. Bueno, la idea de Úrsula es crear un mecanismo para que las ideas que según su criterio son erróneas ni se te pasan por la cabeza. Nada nuevo con Úrsula, la mentalidad de ella sí que no va a cambiar. Más guerra, con soldados europeos en el frente si hace falta, pero con sus 7 hijos lejos de allí. Ahora, es cierto también que su candidatura, después de ser ratificada por el Consejo Europeo, todavía tendría que pasar una votación secreta en el Europarlamento, donde tendrá que sacar adelante una mayoría absoluta entre los 720 diputados. Y según informaba ayer Público, los números están muy ajustados y podrían no alcanzarle, ya que no pocos diputados están decepcionados con la apertura que mostró a pactar con lo que consideraba ella la extrema derecha digerible, con tal de mantenerse en el puesto. Vamos, que la línea roja para esta señora pasaba por el nivel de atlantismo de cada formación ultra antes que por sus políticas pues respecto a inmigración o derechos de las minorías o economía. Si es extrema derecha belicista, pues te sirve. Algo que muestra bastante a las claras lo cerca que están ahora mismo las posturas de la extrema derecha y de la llamada derecha tradicional democristiana. Pues eso, que nada nuevo con Úrsula. Si no hay sorpresas en la votación en el Parlamento, seguiremos con ella por otros 5 años. Ahora, el perfil de Kaja Kallas es un tanto desconocido en España. ¿Por qué decís que vamos a echar tanto de menos al guardián del jardín europeo, a nuestro querido Josep Borrell? Pues porque Kaja Kallas y diplomacia es todo un oxímoron, al menos en lo que a la guerra en Ucrania se refiere, como les dije. Y bueno, no es un tema menor para Europa.
Kallas es todo un icono del belicismo europeo, la némesis de Putin, como la describe la cadena SER, la voz más firme contra Rusia, como la describe El Mundo. Es primera ministra de Estonia desde 2021 por el Partido Reformista de derecha y su nombre se barajaba también como una de las opciones para ocupar la Secretaría General de la OTAN, pero fue descartado porque, según informó Político en su momento, le gustaba desayunar rusos. Y cuando la alianza militar, que en su nueva doctrina definió a Rusia como su principal enemigo, decide que un posible candidato para dirigirla es un tanto demasiado antirruso, pues nos podemos hacer idea del fervor diplomático que va a tener a la hora de encarar unas posibles negociaciones, pues para un hipotético alto el fuego, ¿no? Ha dado señales de ese fervor desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. De sus numerosas intervenciones supimos que una derrota y una balcanización de Rusia en una serie de pequeños países serían una cosa deseable para la Unión Europea, que las negociaciones de paz son un peligro, que Europa no debería tenerle miedo al arsenal nuclear ruso, que debería elaborarse un mecanismo comunitario para repartir municiones, igual que se hizo con las vacunas, lo acabamos de escuchar. Y si bien es comprensible el miedo que sienten en los países bálticos frente a la vecina Rusia, heredera de la URSS, que Estonia, Letonia y Lituania consideran potencia colonizadora, pues permítanme tener mis reservas con que en el caso de Kaja Kallas venga de algo tan profundo. Kaja Kallas es un buen ejemplo de lo que hoy se conoce como el Nepo Baby. Su padre ocupó puestos importantes en la administración estonia, tanto durante la época de la URSS como después de su desintegración. Sí, su padre trabajó en el Ministerio de Finanzas de la República Socialista Soviética de Estonia. Fue jefe de la sede estonia del Banco Estatal de la Sangrienta Unión Soviética, diputado del Consejo Supremo de la Unión Soviética y luego, tras la desintegración de la Unión Soviética o la descolonización de Estonia, se convirtió primero en ministro de Finanzas del nuevo país independiente, luego en primer ministro y luego continuó su carrera como vicepresidente de la Comisión Europea. Toma ya, eso sí que es aferrarse al sillón, con cualquier régimen y con cualquier modelo económico. Siim Kallas estaba perfectamente cómodo en su poltrona, pasando del supuesto comunismo de la Unión Soviética al liberalismo conservador, sin dar muestra de tener una especial incomodidad en ninguna de las dos sillas. Un talento que parece haber heredado la hija, el superpoder de volver cualquier situación en tu beneficio, incluso cabalgando contradicciones, como decía un famoso joven político español en sus inicios. Ahora no recuerdo quién exactamente. Si quieres no lo digo. Lo apunté. No cortemos, que esto ha quedado espontáneo y simpático. Bueno, paralelamente a volverse el icono de los halcones europeos, Kaja Kallas ayudó a su marido a encaminar sus negocios, que no parecen compartir ese antirrusismo radical que muestra en sus discursos la política. Ahora verán por qué. Hace casi un año, la tele pública estonia reveló que la empresa de transporte Stark Logistics, copropiedad de Alvo Halik, esposo de Kallas, hacía negocios con Rusia antes y durante la guerra. El socio de Halik admitió a los medios que entre el febrero de 2022 y agosto de 2023 vendieron mercancías a Rusia por valor de casi 30 millones de euros. La guinda del pastel es que en la declaración de renta que la propia Kallas presentó figura un préstamo de 350.000 euros que le hizo a una sociedad propiedad exclusiva de su marido, sociedad que controla parcialmente la empresa de transportes. Bueno, una pequeña inyección de dinero para el negocio familiar que evade el régimen de sanciones contra Rusia, del que esta familia es la principal promotora. Consejo vendo que para mí no tengo. Y una cosa más, en medio de todo ese escándalo, periodistas estonios encontraron indicios de que esa empresa de transporte llevaba a Rusia nada más ni nada menos que bombonas para ser rellenadas de gas pimienta, que luego se habrían usado para dispersar manifestaciones a lo largo y ancho del país. Y esto ya me toca de cerca porque en 2022 Kaja Kallas llamó a dejar de emitir visas para los ciudadanos rusos en la Unión Europea. Los viajes a la Unión Europea no son un derecho, son un privilegio, dijo literalmente. No sé si sabía que en ese preciso momento la empresa de su marido se aseguraba de que cualquier protesta en contra de las políticas de Putin quedase bien gaseada. Puede ser que no, porque cuando todo ese entramado familiar saltó por los aires y
y hubo voces pidiendo su dimisión. Dijo que no hablaban de negocios en casa y que ella no tenía nada que ocultar y que total, la empresa del marido estaba gestionando su salida del país invasor, así que todo en orden. Más sanciones, más cerco diplomático contra Rusia y más guerra hasta una balcanización definitiva de aquel país. Y podríamos pensar que su compromiso con la guerra contra un país invasor pues es moralmente correcto y es Rusia la que debería preocuparse ahora porque la política de la Unión Europea esté en manos de esta clase de gente. Pero a mí me parece un peligro para Europa que alguien que llama literalmente a perderle miedo a las ojivas nucleares y seguir escalando el conflicto esté dirigiendo la política exterior y la diplomacia. Llamadme alarmista si queréis. Medios rusos hablan de que su nombramiento no va a deteriorar una relación que ya está deteriorada a más no poder de aquí a muchos años. Lo que resulta bastante claro es que con esta designación la Unión Europea asume que en los próximos años no habrá ningún tipo de negociación con Rusia. Pero bueno, podrán decirme que es posible que no sea precisamente una pacifista, que eso no está de moda hoy en día, algo que es obvio, pero quizá ha sido una excelente política que ha llevado a su país a cotas de prosperidad desconocidas atendiendo al pasado comunista de su familia. Pues lo cierto es que más bien tampoco. Estonia es uno de los países más desiguales de la zona euro. Los datos del Banco Central del país muestran que un 5% de la población posee un 48% de la riqueza del mismo, mientras que la otra mitad se reparte entre el 95% restante de la población. Qué ceniza sois, pero bueno, o sea, quizá las políticas neoliberales de Calas han hecho que mejoren los datos macroeconómicos, ¿no? Para eso sirve el neoliberalismo. Pues otra vez no. El primer trimestre del año la economía se contrajo nada menos que un 2,1% con respecto a los 12 meses anteriores. Oye, pero quizás su administración ha servido para mejorar la situación de las estonias, ¿no? De las mujeres en el país. Pues tampoco. La brecha salarial entre hombres y mujeres es la segunda más alta de la Unión Europea, situándose en un 21% en lo referente al salario medio por hora en el 2023. Eso sí, hay que reconocerle el mérito de haber logrado en el 2023 una impresionante reducción del 0,3% en el porcentaje de población en riesgo de pobreza, que pasó del 22,8% en 2022 al 22,5% del pasado año. Y Calas tampoco se distingue por su sensibilidad por las minorías, especialmente, como podrán imaginarse, por la minoría rusa en Estonia, que supone aproximadamente un tercio de la población del país, un porcentaje considerable en un país de nuestra democrática Unión Europea que carece de todo tipo de derechos de representación política, simplemente por su origen étnico, por ser rusos y rusas, ya que se trata de un grupo que lleva viviendo allí pues generaciones. En fin, que probablemente tendremos a una nueva responsable de la diplomacia europea cuyo único mérito para llegar a ese cargo parece haber sido su más que reconocido desprecio por los rusos y no solo por Putin, tal y como suele demostrar cada vez que abre la boca, y su oposición frontal a negociar ningún tipo de acuerdo con el país vecino. Pues sí, parece que es posible que lleguemos a echar de menos al bueno de Josep Borrell en lo referente al belicismo impulsado por las autoridades comunitarias, y no hay ningún dato que nos lleve a pensar que se van a dar pasos en la dirección de concluir esta maldita guerra. Que sí, que todos sabemos que es una guerra criminal y todas sabemos quién inició la invasión. Lo que estaría bien también es que nos propusieran alguna vía para terminar y dejar de prolongar esta matanza. Nuestra amiga Kaja Kallas, si no hubiera desaparecido la Unión Soviética, tal vez podría haber sido secretaria general del Komsomol, las Juventudes Comunistas de la Unión Soviética, y ha terminado como responsable de la belicista política exterior de la Unión Europea. Les cuento un secreto, he conocido secretarios generales de las Juventudes Comunistas que, como esto siga así, van a acabar como Kaja Kallas. Gracias, compañera.